Yo soy Víctor, soy estudiante de máster y bueno, hice un experimento como trabajo de fin de grado con mi tutor Edu y con la ayuda de Vicente Pérez. Y ya que estoy, quería aprovechar para agradecer a Edu la oportunidad de estar aquí y por corregir mis cagadas también, que nunca viene mal. Y bueno, empiezo con una breve introducción teórica. Tanto la memoria como el aprendizaje son estructuras relacionadas. Pero mientras que la memoria ha sido siempre dotada de un carácter estructural por parte de la psicología cognitiva, como por ejemplo con el modelo de Atkinson y Shiffrin, que estoy nervioso y se me olvidan, o el de Ebbinghaus, no, es que ya no me acuerdo. Vale, bueno, pues en la psicología, es que no sé ni qué digo ya. En el aprendizaje ha tenido más atención el análisis funcional. Y por otra parte, en tareas de memoria son numerosos los autores que afirman la superioridad por parte de las tareas de reconocimiento frente a las tareas de recuerdo en cuanto a la facilidad de recuperación de la información. Por eso en este experimento se ha decantado por una tarea de reconocimiento. El objetivo que se ha tenido ha sido aportar evidencia a las conductas de memorizar y recordar como conductas operantes, sensibles, por tanto, a parámetros tales como la presencia o no de estímulo reforzador o la demora con la que se presenta. Las hipótesis son bastante simples, que dichas conductas presentarán mayor sensibilidad en tareas con reforzador positivo explícito y que además los recuerdos serán más precisos ante reforzador inmediato. Es que no sé si se escucha bien. Por la dirección, ¿no?, del micro. Vale. Ha tenido 8 participantes adultos, 4 varones y 4 mujeres, estudiantes universitarios con edades comprendidas entre 20 y 24 años. Los materiales han sido un ordenador con el programa que tenía la tarea, una sala pequeña con mesa y 2 sillas, libreta y boli, que eso siempre queda bien decirlo, y el programa Prisma 8 para la realización de los posteriores gráficos. La metodología que se ha seguido ha sido un modelo intrasujeto con 3 condiciones experimentales. Una primera condición, o A, con estímulo reforzador con puntos inmediato, un estímulo reforzador con puntos demorado y una tercera con estímulo sin reforzador explícito. Cada participante realizaba cada condición experimental 2 veces y cada condición experimental contenía 5 tareas. Por lo tanto, cada participante realizaba un total de 30 tareas. Cada tarea era la misma estructura pero con diferentes estímulos. Y se asignó aleatoriamente a cada participante una secuencia de exposición que se contrabalanceó de tal forma que se pudiera asignar aleatoriamente. Las variables independientes fueron la presencia o no de estímulo reforzador y la demora con la que se presentaba, y las variables dependientes que se midieron fueron las respuestas correctas, los fallos, la proporción de aciertos y el análisis topográfico de la respuesta de los participantes. A continuación procedo a explicar el formato del programa. Aquí el participante rellenaba sus datos y ya le daba, es que no se ve el pulsor, bueno, le daba la flechita. Y aquí comenzaba ya la tarea. La tarea consiste en visualizar durante 10 segundos estos 9 ítems y, transcurridos los 10 segundos, seleccionarlos de este banco de 63 imágenes. Hasta ahora el procedimiento era el mismo, tanto si estaba en una condición A, en una B o en una C. A partir de aquí ya empiezan las diferencias. Hay 2 opciones, o que acierte o que falle. Si el participante acierta y está en una condición A, aparecía una pantalla que ocupaba todo el margen con más 10 puntos de color verde y además iba acompañado de un sonido de bien. Posteriormente se tapaba la imagen que había seleccionado a fin de que supiera que la había acertado y que ya no la tenía que volver a pulsar. En cambio, si fallaba, aparecía un cuadrado de color rojo con un menos 3 puntos y además acompañado de un sonido desagradable. Si el participante se encontraba en una condición B o en una condición C, simplemente aparecía una pantalla en blanco que duraba al mismo tiempo que si estaba en una condición A, pero no aparecía nada. Simplemente se le seleccionaba de color verde de tal forma que supiera que la había acertado y que ya no la tenía que volver a pulsar. Posteriormente, cuando ya había acertado las 9 imágenes o en su defecto haber utilizado los 18 intentos, aparecía una nueva pantalla en la que se le informaba de que ya había finalizado el experimento y se le agradecía, y además si estaba en la condición A con refuerzo inmediato o en la condición B con el refuerzo demorado, que es donde se encontraba ahora, se le aparecían los puntos que había obtenido. En cambio, si estaba en una condición C no le aparecía nada.
Y esta ya es la última, que esta solo la veía el investigador, en la que se veían los datos que había rellenado el participante, las respuestas en código binario, 1 se había acertado, 0 se había fallado, y las marcas, que era el análisis topográfico, de tal forma que si, por ejemplo, el participante había seleccionado la del ordenador, que es la tercera por fila y tercera por columna, aparecía 3.3, y así por orden con cada uno. Si la siguiente era en la cuarta fila y la tercera por columna, un 4.3. Y ya lo último, los puntos, los aciertos y los fallos. Y aquí están los resultados a nivel individual. Por ejemplo, miraremos, no sé si ve bien, la del participante 1, en la que el eje X es la tarea, por lo tanto, como cada participante realizaba 30 tareas, eran 30 puntos. Y por orden, en la izquierda el eje Y son los fallos, el de medio son los aciertos y el de la derecha es la proporción de aciertos. Por ejemplo, el participante 1 falló 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 ocasiones 10 veces. Y tuvo una proporción de aciertos de 1, es decir, que acertó 9 sin ningún fallo, ya que se calculaba por la tasa, los aciertos partido de los intentos totales, 1, 2, pues más de 10 veces. Y posteriormente enseño los gráficos a nivel grupal. Aquí tengo que decir que, ya que cada participante tenía su propia secuencia, aquí se han reorganizado de tal forma que todos sigan la misma secuencia, que es el ABC-ABC, a fin de poderlos comparar. Lo que pasa es que el programa no me dejaba poner letras y está puesto como si fuera 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero es ABC-ABC. Y son la media de fallos en cada secuencia, es decir, la media de las 5 tareas por cada condición. Y se puede ver claramente como, por ejemplo, el participante 8 es el que ha obtenido mayor media de fallos, o como, por ejemplo, el participante 5 en ambas condiciones B ha obtenido una media de 0 fallos. Después se presenta la media de proporción de aciertos, que ocurre lo opuesto. Aquí el participante 8 es el que ha obtenido menor media de proporción de aciertos y el participante 5, por ejemplo, en ambas condiciones B, ha obtenido una media de 1, ya que acertó todas y no falló ninguna. Además, pese a que no se ve de manera clara, pero si nos fijamos en el participante 1, 2, 3, 4 o el 8, si comparamos las primeras 3 secuencias y las 3 últimas, si nos fijamos en las condiciones A o en las número 1, vemos como sus valores aumentan. En cambio, en condiciones B o en condiciones C, con refuerzo de morado o sin refuerzo explícito, o se mantienen o bajan dichas proporciones. Una vez analizados los resultados, la primera conclusión a la que sigo es que no se encontró un patrón claro y sistemático que permitiera verificar las hipótesis iniciales, pero sí que se encontraron varios sucesos dignos de comentar, como por ejemplo las disposiciones de aprendizaje de los participantes, ya que aprendieron a resolver a un nivel cuantitativamente superior al que realmente esperábamos inicialmente, lo cual, pese a que es independiente, favoreció el efecto techo de la tarea, que se veía claramente en el participante 5, que a partir de la séptima tarea acertó todas y en muy pocas realizó algún fallo. Una vez empezamos a explorar por qué ha podido suceder esto, descubrimos un pequeño detalle que creemos que pudo ser determinante, y es que, como os he dicho antes, en las condiciones B y C, pese a que no se reforzaba explícitamente con un más 10 puntos y con el sonido, sí que planteamos que el hecho de simplemente marcar el acierto con un color verde, al ser compartido también con las condiciones A, al compartirlo todo ha podido repercutir como un reforzador de menor magnitud en comparación con el de A, ya que además iba acompañado del más 10 puntos y del sonido de bien. Una vez planteado esto, se considera que los resultados fueron coherentes, ya que si las pautas no eran sistemáticamente distintas, los refuerzos tampoco han podido ser realmente distintos los resultados obtenidos. Y por lo tanto, ya solo por las limitaciones, que la propia configuración de las limitaciones, al ser funcionalmente muy parecidas, no se han podido obtener resultados distintos. Y por otra parte, creemos que al haber usado estímulos que son familiares para todos los participantes, ha podido favorecer el proceso conocido como naming. Y eso es todo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna duda por lo mal que